Qué soviéticos que son. Y lo, peor lo triste es que ni saben que tienen la cabeza comida por el sovietismo ideológico. Pablo Salvador, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? José Luis, qué gusto hablar con vos, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, Pablo. Bueno, y acá, qué sé yo, como todo. Si yo dijera que estoy sorprendido, la verdad que diría un bolazo. Uno, la más de las veces, una parte del análisis, por lo menos en mi caso, no es que lo oculta, pero trata de no exacerbarlo porque ya la realidad tiene una hostilidad tanta que hay que cuidar un poquito la espiritualidad del oyente. Pero es fenomenal que el ministro de Economía de la Nación presente un presupuesto y diga que el dólar va a estar a 102 y en menos de 24 horas nos encontremos con esta realidad que es una devaluación de hecho del 35%. Sí, sí, porque mira, vos hasta ayer, si algún, digamos, oyente quería acceder al dólar de manera oficial, de manera legal, tenía que pagar casi 103 pesos. Y hoy cuando vaya a hacerlo va a tener que pagar un poco más de 130, ¿no? Es cierto que después podrá recuperar o no parte del impuesto el anticipo a las ganancias, que uno ya después verá. Pero lo concreto es que hoy estás pagando 35% más. Y yo diría que el presupuesto quedó desfasado a la hora, porque recordemos que ayer anunció Martín Guzmán el presupuesto y a la hora habló Pese, Mm. ¿no? Y ya te cambió una de las principales variables, que es justamente la cotización del tipo de cambio, con lo cual, ¿qué podés esperar ahora ya de ese presupuesto? Ya quedó desfasado totalmente en el tiempo. Claro, claro. Ahora, yo te pregunto, desde la lógica del manejo de la economía, ¿no? En qué lugar ubicarías el escenario en el que están estas personas con estas responsabilidades? Porque todo esto, la verdad que tiene un grado de irracionalidad. Yo trato todos los días de preguntarme, bueno, ¿y cómo construyen este universo, no? ¿Cómo se construyen esta idea de las cosas? Eh, Mira, yo realmente los veo bastante confundidos, ¿no? No, yo creo que el hecho de no tener un plan los está desorientando, ¿no? Y así como Guzmán puso mucho énfasis en la renegociación, la reestructuración de la deuda, que afortunadamente se logró, vos fíjate, el optimismo cuánto duró, una semana máximo. ujú. Luego, ahora que van a renegociar con el Fondo Monetario también, son todos como objetivos efímeros, ¿no? El objetivo es tal, con bombos y platillos, lo logran, pim, el impacto que tiene eso en la economía es inmediato, pim, ahí nomás desaparece. ¿Y por qué? Porque seguimos echando menos un plan consistente detrás, es decir, se van tomando medidas, estas medidas 60 aisladas, a cuentagotas, siempre más de lo mismo, después te sale el Banco Central a retrucar lo que decía el ministro que no iban a hacer, que fue que a reforzar el CEP, una devaluación. Entonces no, yo creo que por eso no los veo, digamos, con un foco hacia dónde quiere ir el gobierno, eso es lo que me preocupa. Claro, bueno, esto es lo que quisiéramos todos de alguna manera, ¿no? Porque el gobierno está encerrado en una cosa muy compleja. Es decir, el presidente ayer diciendo, nos han engañado, diciéndonos que el mérito es lo que avala, no sé, la historia, la vida. Pues sí, ¿en qué cree este hombre, digamos? ¿A qué está criticando cuando habla tanto ahora? Porque ahora le agarró por hablar del tema del mérito. Entonces, bueno, no es importante, digo, vas a estudiar y él da lo mismo. Bueno, es cambalache, ¿no? Más o menos. Mira, lo concreto es que el gobierno ya lleva 9 meses de gestión, digamos, y en materia económica ha hecho poco y nada, es decir, Mm, tuvo estas dos urgencias, por un lado el tema de la deuda, que el propio gobierno lo puso en agenda, esta reestructuración que no hacía falta, y el mm, tema de la pandemia y la cuarentena, que obviamente se vio obligado a cerrar la economía en mayo, ¿no? Pero bueno, ya llevamos 6 meses con la economía paralizada, algo hay que hacer, y con medidas de procrear, 4 o 5 medidas que apunten a la industria, eso va a mover un poquito la rueda en el corto plazo, ¿no? Pero más allá del corto plazo, no, hace falta bastante más que eso para que Argentina empiece a salir de donde está parada. sí, claro. Decime, porque hay un aspecto, que hoy todo el mundo está parado en esto, dice, bueno, entonces, de lo que yo pague con tarjeta de Netflix, Sí, Prime, sí, Spotify, me van a descontar los 200. Bueno, muy bien. sí, Es un tema concreto, nuestra economía concreta, pero hay una decisión todavía más brutal, que es la reducción que le imponen a las empresas en cuanto al pago al exterior. Yo pensaba, por ejemplo, sí, ¿no? El presidente estuvo hace unos días en la fábrica de Peugeot, sí. ¿no? Bien, esos Ujú. Peugeot que se ensamblan en Argentina, lo que nosotros llamamos fabricar, tienen un componente que oscila entre el 65 y el 54% de partes importadas.
¿Cómo va a programar Peugeot, Toyota, etcétera, la fabricación de este año si no le va a poder pagar a los concurrentes de la terminal lo que corresponde de lo que va a importar para armar el auto? Sí, eso es un problema serio que por ahí mucho quizás no se ve porque la gente ve lo que le sucede al ciudadano de a pie, ¿no? Pero, y esto quizás no se percibe tanto como vos muy bien lo acabas de resaltar. Las empresas pueden pagar solamente el 40% de lo que tengan que pagar al exterior, por ejemplo, nada más. El resto tienen que salir a refinanciarlo, es decir, vos estás obligando a la empresa a decirle, mira, si vos estás en condiciones de pagarlo, no lo pagues, refinanciá. Entonces, vos no vas a poder tener acceso al mercado internacional, ya sea de insumos o al mercado financiero para poder decir, bueno, invierto en una planta automotriz, en una planta de metalmecánica, en lo que fue. No vas a tener acceso a esos dólares. Entonces, vos estás obligando a las empresas a no pagar sus obligaciones, a patear, a hacer básicamente lo que hizo el gobierno, ¿no? Prorrogar los vencimientos o patear el problema para adelante. Claro, pero una cosa fue, yo recuerdo que algo similar se hizo durante la gestión de Kicillof como ministro de Economía, que hay que decir, hoy se publica un estudio que demuestra que nadie ha devaluado lo que devaluó Kicillof, la moneda argentina. Y entonces más o menos se le planteó ese tema a las empresas, no se podían girar remesas, y por ejemplo en el caso de las automotrices, muchas tuvieron crédito de sus centrales. Hoy el mundo está en otro lugar, hoy no hay posibilidad. No, porque hoy vos estás en medio de una pandemia, acordate, ¿no? Entonces las empresas lo que van a tratar de hacer es tratar de sostener su posición. Y cuando en las sucursales de países lejanos como el nuestro le empiezan a decir, mire, le van a decir, no, arreglátela con lo que tenés. Vos verás cómo haces para fijar costos. De ahí a que volvemos, a lo que estamos viendo con el tema del éxodo de las empresas, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo creo que acá el problema es ¿no? Es decir, bueno, no hay un horizonte claro, bueno, yo al menos no lo percibo, el gobierno quizás tiene un horizonte claro y no lo ha comunicado explícitamente, pero yo no lo veo ese horizonte, y eso es lo que sigue generando incertidumbre en la economía. Hasta que no estén bien claros definidos los objetivos, vamos a seguir viviendo, digamos, con estas medidas semana tras semana, que haces 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Sí, bueno, me causa admiración que vos veas pasos para adelante. Evidentemente vos ves cosas que yo no veo. Porque el gobierno para mí vive en el mundo de Howard, ¿viste? En ese mundo mágico en el que viven los personajes de ficción, no me acuerdo, de Harry Potter, ¿no? Que entran a la estación principal de tren de Londres, pero toman un tren que solo ven ellos, que va a un mundo que solo ellos pueden acceder, ¿la verdad? Déjame que les conceda el beneficio de la duda, por lo menos. Sí, no, está todo bien, seguro que sí. Decime, ¿vos tenés alguna idea o expectativa de lo que puede llegar a pasar hoy con el ilegal dólar blue? Los de 5 años me hacen desternillar de risa con esas pavadas, son muy soviéticos los muchachos. Mirá, yo no me atrevo a ponerle un valor, porque yo creo que es imposible saber. Claramente se va a disparar. Quizás va subiendo de a poquito. Vos fíjate, por más que vos puedas recuperar el 35% de que te hacen de retención a ganancias, a bienes personales, eso vos lo vas a recuperar recién a final del año calendario. Es decir, hoy te están sacando un 35% a cuenta de cuando te devuelvan ese 35% va a valer bastante menos del 35% por la inflación que tenemos. Entonces, encima tenés que agregarle el trámite de tener que hacer la declaración. Mucha gente va a seguir, el que puede va a seguir accediendo, ya sea, digamos, a este oficial o al blue. Y para colmo, vos antes tenías que gente que compraba en el oficial a 100 y después lo vendía en el blue a 120 y pico y hacía unos pesos extra. Entonces vos tenías oferta en el mercado informal y eso te ayudaba a contener la cotización. Hoy no vas a tener esa oferta, con lo cual puede no tener techo hoy en el blue. Claro. Ahora, yo no sé, digamos, cómo es la conclusión. No me gusta hablar de final. Las sociedades no terminan, los países no terminan. Esto no es una guerra, pero evidentemente todo este decurso va a tener un punto de inflexión para un nuevo arranque, ¿no? Mira, lo que acabamos de ver ayer, lo que acabamos de conocer las medidas de ayer, no son las últimas medidas, no son las definitivas. Eso no va a parar el problema del drenaje de reservas. El drenaje de reservas va a seguir, con lo cual van a tener que seguir viniendo medidas detrás.
El tema, la pregunta sería, ¿cuáles van a ser esas medidas? Claro. ¿No? Es decir, va a haber un cierre total del cepo, va a haber un plan económico, porque así no va a poder seguir la economía. Sí, sin duda. Pablo, bueno, nada, a la distancia, en algún momento seguramente todo esto pasará, y porque va a pasar, y yo podré ir a pasar unos días en la bella Mendoza, que siempre digo que si no hubiera tenido la dicha de nacer en Mar del Plata sería el lugar que elegiría para vivir en el mundo. Vas a ser bienvenido. Que te mando un abrazo, gracias. Un abrazo y buena jornada. Igualmente, Pablo Salvador, economista desde Mendoza.